Bien, en este video vamos a entender cómo se resuelven los problemas 24 y 21 del capítulo 2 del Cromer. Estos problemas son de calcular fuerzas netas. Empecemos por el problema 24. El problema 24 nos dan una figura del abductor de la cadera que conecta la cadera al fémur y que consta de 3 músculos independientes que actúan a diferentes ángulos. La figura muestra los resultados de medidas de la fuerza ejercida por separado por cada uno de los músculos. Vamos a hallar la magnitud de la fuerza total o fuerza neta ejercida por los 3 músculos juntos. Lo primero que debemos hacer acá es realizar un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre vamos a colocar las fuerzas que actúan en el sistema. Todas deben iniciar desde el origen. Entonces, empecemos por la fuerza de 20 kp. La fuerza de 20 kp va en dirección suroeste y hace un ángulo de 48 grados respecto a la horizontal. Dado que va en dirección suroeste, debemos colocarlo en el cuadrante número 3. Esta de acá sería entonces nuestra fuerza de 20 kp, que es esta de acá. Y para saber a dónde colocar el ángulo, debemos observar que el ángulo de 48 se da respecto a la horizontal. Como acá se da respecto a la horizontal, acá al colocarla también debemos ponerla respecto a la horizontal, de acá hacia acá. Ahora, para la fuerza de 40 kp, la fuerza de 40 kp también va en dirección suroeste. Por lo tanto, esta fuerza también debe colocarse en el cuadrante número 3. La colocaremos de azul. Esta sería la de 40. Observamos de nuevo que el ángulo que se está dando acá, este ángulo de 78 grados, es el ángulo que hace la fuerza respecto al eje horizontal. Okay, se mide de acá para acá. Por lo tanto, este ángulo de 78 debemos colocarlo también respecto a la horizontal. Es el ángulo respectivo de la fuerza de 40, por eso lo vamos a colocar acá. Este ángulo de azul, todo vale 78. Okay, todo esto. 48 es solamente este pedacito de acá. Ahora, la fuerza de 10 kp va en dirección sureste. Tiene una ligera inclinación. Esta fuerza debemos colocarla en el cuadrante número 4. Recordemos que todas deben iniciar acá. La vamos a colocar de color verde. Para saber dónde poner el ángulo, vean que este ángulo también está medido respecto a la horizontal. Por lo tanto, es el ángulo que hace la fuerza de 10 kp con esta horizontal. Una vez que ya hicimos el diagrama de cuerpo libre, podemos sencillamente calcular las componentes y usar el método de componentes para calcular la fuerza neta. Empecemos por la fuerza de 20 kp. Para la fuerza de 20 kp, el ángulo va a ser 180 más 48. Recordemos que empezamos a medir el ángulo desde el eje X positivo hasta llegar al vector. Por eso son 180 más 48. Es decir, 228 grados. Las componentes serán 20 coseno de 228 y 20 seno de 228.
Para la fuerza de 40 kp, el ángulo sería desde el eje X positivo hasta llegar al vector azul. Serían 180 más 78. Es decir, 258 grados. Para la fuerza de 10 kp, tendríamos que el ángulo sería desde otra vez el eje X positivo hasta el vector verde. Ya que estos son 86, entonces este ángulo pequeño de acá serían 4 grados. Así el ángulo del vector verde serían 270 más 4, 274. También recuerden que se puede medir desde el eje X positivo en el sentido contrario, sin embargo en ese caso entonces el ángulo sería negativo. Es decir, yo puedo decir que el ángulo del vector de 10 kp también es menos 86. 274 o menos 86 es el mismo ángulo. Calculamos las componentes. Cuando ya tenemos las componentes de todos los vectores, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y. La sumatoria de fuerzas en X va a ser, en este caso, menos 1338 más menos 832 más 0.7. La sumatoria de fuerzas en Y será menos 1486 más menos 39,13 más menos 9,98. Por lo tanto, la fuerza neta será la raíz cuadrada de las componentes del vector al cuadrado. Esto nos da una fuerza, una magnitud de 67,3 kP. En este problema nos pedían exclusivamente la magnitud o el módulo. Por lo tanto, no es necesario calcular la dirección. Veamos el segundo problema. El problema número 21 nos dan las partes posterior y anterior del músculo deltoides que elevan el brazo al ejercer fuerzas FP y FA que se muestran en la figura. Nos preguntan cuánto vale el módulo de la fuerza total sobre el brazo y qué ángulo forma con la vertical. Entonces, recordemos primero que debemos realizar el plano cartesiano para dibujar el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre voy a poner las fuerzas. La fuerza FA va en dirección noreste. Por lo tanto, esta fuerza debe iniciar acá. Se dirige en esta dirección. Vemos que el ángulo que nos dan para FA es el ángulo medido respecto a la vertical. Entonces en este caso, este ángulo de 40, acá también tiene que ir respecto a la vertical. Para FP,
FP va en dirección noroeste. Y por lo tanto tiene que ir en el segundo cuadrante. Su magnitud es de 4 kp y el ángulo de 30 que nos dan también es el ángulo respecto a la vertical. Ahora vamos a calcular las componentes de cada una de las fuerzas. Para la fuerza FA, que es la de la derecha, el ángulo, recordemos que lo vamos a tomar siempre medido respecto al eje X positivo, entonces el ángulo para esta fuerza será este de acá. Esto mide 50 grados, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que mide 50? Debido a que 50 más 40 es lo que suman 90 grados. Por lo tanto, FAX será 6 coseno de 50 y FAY será 6 seno de 50. FP, que es el vector, la fuerza que va hacia la izquierda, en dirección noroeste, mide 4 kp y su ángulo medido respecto al eje X positivo será todo este de acá, desde acá hasta acá. Recuerden, siempre vamos a terminar cuando chocamos con el vector. Acá serían 90 grados hasta el eje vertical, más estos 30 de acá, serían 90 más 30, es decir, 120 grados. FPX entonces será 4 coseno de 120. FPY sería 4 seno de 120. Ya tenemos las componentes. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en X sería 386 menos 2. La sumatoria de fuerzas en Y es 4,6 más 3,46, es aproximadamente 8 kp, 8.06 kp. Cuando ya tenemos las componentes, entonces la magnitud de la fuerza neta será la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Esto nos da aproximadamente 8.2 kp. Y esta sería pues la magnitud. Acá nos piden, además de la magnitud de la fuerza neta, nos piden el ángulo que forma la fuerza total con la vertical. Para saber la dirección, lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano vamos a dibujar las componentes que encontramos de la fuerza. La componente en X de la fuerza neta nos dio 1,86. Como es positiva y va en X, significa que esa componente va hacia la derecha. Hacemos lo mismo con la sumatoria de fuerzas en Y. Como va en Y, es vertical y dado que nos dio positiva, significa que va hacia arriba. Dado que estas son las componentes de la fuerza neta, significa que esa fuerza total irá en el primer cuadrante. Esta sería la fuerza neta o fuerza total.
Tenemos acá, la dirección sería hacia el noreste, hacia arriba y a la derecha. Como nos piden el ángulo respecto a la vertical en este problema, entonces significa que debemos calcular este ángulo de acá, que le vamos a llamar zeta, o podemos ponerle alfa, beta, cualquier nombre, a este ángulo de acá, que es el ángulo respecto a la vertical. Para encontrarlo, debemos usar alguna de las funciones trigonométricas. Podemos utilizar seno, coseno o tangente. Si yo uso tangente, diríamos el tangente de zeta es igual a el lado opuesto. Este lado mide 1,86, ¿verdad? Igual a este. Entre el lado adyacente. El lado adyacente es 8kp. Recordemos que siempre que queramos calcular el ángulo debemos usar la función inversa. Por lo tanto, zeta, el ángulo zeta será el arco tangente de 1,86 entre 8. Lo cual nos da entonces un ángulo con la vertical de 13 grados. Y esta sería entonces la solución del problema.